Hola a todos y todas nuevamente, esperamos que hayan partido un muy bello día. Volvemos hoy con la jornada en Evolucionax junto a Matías Guilov, abogado, profesor asociado a la Universidad Diego Portales, que nos hablará hoy sobre constitución y economía sustentable e inclusiva, la relación entre derecho y economía en el contexto del proceso constituyente. Aquí estamos con Matías. Hola, gracias Hola, por hola. la presentación, Fernanda. Bueno, antes de hablarle o darles mi charla propiamente tal, voy a voy a responder un par de preguntas que los invitados a estas charlas suelen responder y que son útiles, me imagino, en esta etapa de su desarrollo y en el proceso que están viviendo. La primera pregunta es cómo decidí qué estudiar. Y en verdad, no, ¿para qué dorarles la píldora acá? Esa es una pregunta que no es muy fácil de responder cuando uno tiene que responderla, ¿no? A los 17, 18, qué sé yo, 20 años. Eh, Porque ahí hay dos cosas, hay dos componentes, ¿no? Hay dos partes. Por una parte, o por un lado, para no repetir palabras, está lo que uno quiere, el deseo, ¿no? Eh, y por la otra está lo que se puede hacer, lo que es factible, viable. Eh, y a veces esas cosas coinciden, ¿no? A veces lo que uno quiere es factible y viable de hacer. Otras veces no lo es, sea porque no se cuentan con los recursos para estudiar eso, o quienes pueden dar esos recursos, que son normalmente la familia, los papás, eh, muchas veces deseando lo mejor o el bienestar para ustedes, eh, inciden sobre esa decisión y les piden que estudien algo que ellos piensan que puede ser mejor para su futuro que eso que ustedes realmente desean. Entonces, en ese contexto, por supuesto que se producen eh, se producen emociones, se producen aprensiones, eh, porque claro, si es que realmente uno puede hacer lo que desea, eh, no siempre sabemos con toda claridad lo que deseamos, ¿no? O por otra parte, si es que uno no puede hacer lo que desea, esas transacciones y la fricción que provoca toda transacción, ¿no es cierto? Esto de transar, pucha, yo quería esto, pero solo me pagan esta otra, entonces lleguemos a algo intermedio. La verdad es que rara vez esas transacciones pueden ser bien asumidas de buena a primera, ¿no? Como que uno anda como un poquito apretado cuando hace eso. Eh, entonces, en ese contexto, les diría lo siguiente. Hay una cosa acá que está pasando y que está presente, que yo entiendo que esté pasando. Y no se sientan mal porque está pasando, que es el temor a equivocarse, ¿no? Y bueno, nada más humano que el temor a equivocarse. Y, pero no obstante eso, aun cuando eso siempre va a existir, creo que es importante que sepan, y aquí les paso a hablar un poco de mi caso propiamente tal, creo que es importante que sepan que estudien lo que estudien, eh, uno siempre puede encontrar una arista o una manera de orientar su carrera que coincida con la vocación de uno. Explico.
Eh, yo, a ver, cuando estaba saliendo del colegio yo quería estudiar cine. De hecho, todavía quiero estudiar cine. Eh, no me fue posible en ese entonces porque no logré convencer a mis papás que me la financiaran, ni logré convencerme a mí mismo de decir, no importa que no me la financien, voy a trabajar y me la voy a pagar yo solo. Eso es la verdad. Entonces, en una decisión media transada, para hacer algo que fuera cerca de cine, pero que a la vez pudiera satisfacer la inquietud de mis padres, que yo pudiese contar con un mayor bienestar económico en mi futuro, terminé estudiando publicidad. Y la verdad que no duré mucho en publicidad. Eh, estuve ahí menos de un año. Y después de eso me fui a Derecho, ¿no? No recuerdo bien por qué terminé en Derecho. Supongo que no era lo mío y quizás también lleno de temor porque ya había perdido un año. Quise optar por algo convencional que se relacionara con el área en donde yo me sentía más cómodo, que era la humanista. O sea, puesto en súper pocas palabras, opté por aquello que fuera más rentable dentro del área humanista. Ok. Y me fue, ya les voy a entrar a eso, me fue súper bien en la carrera. De hecho, fui el mejor promedio de la generación y todo. Hice las cosas que terminé la carrera, pero en verdad yo no me atraía mucho. Y quizás hasta el día de hoy no me atrae mucho el perfil convencional del abogado, ¿no? Eso de estar en una oficina o a disposición de clientes todo el día, resolviendo problemas. Más bien lo que me interesa de esta profesión es la materia, ¿no? La sustancia. Porque en el fondo lo que está detrás de las normas que tenemos, el sentido de justicia que puede haber detrás de ellas, los efectos que producen estas normas en una comunidad, que se relaciona con la charla que les voy a dar en algunos minutos. Entonces, un poco esquivando esa posibilidad de ser abogado propiamente tal y para poder dedicarme a esos problemas que a mí realmente me interesaban, que se relacionaban con mi carrera, eh, perseguir la carrera académica, ¿no? Me dediqué a ser académico, hice primero un máster, hice luego un doctorado, todo lo necesario para tener una carrera académica. Eh, pero quiero reparar en que ahí hubo un primer movimiento táctico, primer movimiento estratégico de parte mía, que hizo que perdiera relevancia mi elección inicial. Acuérdense lo que les dije hace algunos minutos. Elijan lo que elijan, aunque no les guste del todo, siempre pueden encontrar una arista, una manera de enfocar el problema que va a ser coincidente con su deseo. Yo ahí hice una primera movida. ¿Cuál fue esa movida la que les explicaba recién? Decidí no ser abogado, propiamente tal, no dedicarme al ejercicio profesional, sino que dedicarme a la academia. Pero bueno, en fin. Hice el magíster, hice el doctorado, inserto en la academia y me di cuenta que más allá de que tenía libertad, de que no me llamaban cliente y de que estaba dedicado a pensar las cosas, al final me seguía relacionando y seguía hablando todo el día acerca de cosas que realmente no me interesaban tanto como eran las normas. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente esa cuestión me produjo su buena cantidad de desazón y, y estuve mal un tiempo,
pero luego encontré un segundo nuevo enfoque, ¿no? Que me permitía aproximar más mi profesión a lo que yo realmente quería. Y que en mi caso fue el siguiente. Uno podría pensar en el rol del académico, ¿no?, como alguien que cumple obligaciones, que va a hacer clases, que tiene que escribir ciertos artículos al año. Una visión, por así decirlo, más pasiva del académico, como cumplir con lo que tiene que, con lo mínimo que tiene que hacer un académico. O uno siempre puede mover la línea, ir más allá, ser creativo, ser artista, ser productor. Y ocupar ese conocimiento que uno tiene para tratar de cambiar las cosas, mover las cosas y hacer que las cosas pasen. Y ese fue el giro que yo di. O sea, de un año a esta parte, armé mi propio podcast, hasta llevé unos casos con otro abogado. eh, doy un montón de charlas por el tema de la nueva constitución. eh, en fin, el punto, hago minutas todos los días para explicar puntos y que la difundo en medio. Lo que les quiero explicar es que esta pega de analizar normas y todo eso, me di cuenta de que la gente, hay mucha demanda, mucha necesidad, porque a todos nos aqueja el problema de entender bien las normas que nos regulan, a todos nos aqueja sobre todo ahora el problema de saber qué va a pasar con el proceso constituyente. Entonces, hay maneras súper creativas de llegar a la gente, ¿no? Y yo siempre quise ser cineasta o estudiar periodismo, y de alguna manera lo que estoy haciendo ahora es que me transformé en un académico productor. Hago cine y periodismo siendo abogado, utilizo medios digitales, estoy todo el día pensando en estrategias comunicacionales. Entonces, el mensaje para mí, pues el mensaje para ustedes, en cuanto a mi experiencia, es que eh, entiendo que existe ese temor a equivocarse, pero sepan que aun cuando si se equivocan, traten de no tenerlo, porque siempre el temor achica la cabeza. Cuando uno tiene miedo, la cabeza se achica y se pone rígida, ¿no? Ve pocas posibilidades. Traten de no tener el miedo. Pero si aún así está, porque es difícil lidiar con el miedo, eh, el mensaje es que aun cuando se equivoquen en la elección, confíen en ustedes mismos, porque siempre tienen la posibilidad de dar con un enfoque o una aproximación hacia el ejercicio de su carrera que satisfaga su deseo. Otra pregunta, en cuanto al estudio de la carrera propiamente tal, ¿cuántas horas se dedican? Si es que me costó mucho. La verdad que hubo que dedicarle hartas horas, ¿no? Mi recomendación aquí es no jugar a la ruleta rusa, no dejar flanco, organizarse siempre para estudiar todo. O sea, después le podrían preguntar a uno cosas que le cuestan más o menos, pero al menos uno hacer lo básico, lo mínimo, que estudiarlo todo. Y en cuanto a los costos, los sacrificios, hubo algunos, pero los menos. O sea, yo creo que hay una organización básica que tiene que ver con algo que cuesta entender cuando uno es más joven, pero vaya que es importante. O sea, si es que yo tengo un examen el día viernes, una prueba solemne el día viernes, y el día jueves en la noche carreteo, tomo, y el viernes estoy con un poco averiado, cansado, con resaca, obviamente mi performance va a bajar. Obviamente mi performance va a bajar porque no estoy 100%, pues no estoy pensando bien, la cabeza está mucho más chica y mucho menos espacio en la cabeza para desarrollar los argumentos y para pensar las preguntas, que si es que hubiese descansado bien. Entonces, el sacrificio en ese sentido, lo que yo digo es un sacrificio mínimo, o sea, precauciones mínimas como no carretear la noche antes de las evaluaciones importantes, y todo el resto sí, libertad, pero antes de las evaluaciones importantes, cubrir todos los flancos y cuidarse de llegar en un buen estado, con el suficiente espacio mental como para poder dar o como para poder rendir adecuadamente en la evaluación. Eh,
Otra pregunta que puede ser importante para ustedes saber y que quiero contestar es cuánto tiempo costó encontrar un trabajo para ejercer mi profesión. La verdad es que a mí no me costó nada. O sea, de hecho yo estaba terminando mi práctica obligatoria y un mes antes de terminarla me llamaron de un trabajo. O sea, yo trabajé en una comisión de derechos humanos y me pareció que era una oportunidad única e importante y la tomé. Pero también quisiera hablarles de que ese no es el único camino, ¿no? Todo va a depender de su situación en ese minuto, pero yo sugeriría mucho que quienes puedan hacerlo en ese minuto, apenas terminen de estudiar, si se pueden tomar un tiempito, 6 meses, un año para viajar, irse a un intercambio, tener otro tipo de aprendizaje fuera de lo académico, aprendizaje espiritual, aprendizajes para la vida, porque nada se saca con conocimientos, con tener conocimientos si es que uno no tiene una adecuada paz interior, como un fuelle que le va a permitir, un temple que le va a permitir manejar situaciones difíciles en las que además va a tener que tomar decisiones en base a criterios profesionales. Entonces, en la medida que les sea posible, yo creo que es bueno no apurarse, no caer en esta angustia de que tengo que encontrar trabajo, tengo que hacer esto. No, no somos máquinas, cada uno tiene su tiempo y en la medida que exista la posibilidad, es súper bueno dedicar ese tiempo para formarse interior y espiritualmente. Ahora, claro, por supuesto, hay casos donde no va a ser posible, quizás alguno de ustedes en ese momento ya vaya a ser papá o tenga que ayudar a sus papás económicamente y eso no sea una posibilidad. Pero para el caso que esté ese espacio disponible, yo les digo piano, piano, calma, trabajen, dense un tiempo también para ustedes mismos, porque si se lo dan, van a ser mucho mejores personas y profesionales. Eh, en el tema de cuánto se parte ganando, ahí es importante, de alguna manera coincidente con lo que les acabo de decir. La pregunta relevante es, ¿qué se quiere ganar? Eh, está la posibilidad de ganar plata y es súper legítimo. Vivimos en un país súper caro, donde las necesidades básicas no se encuentran cubiertas. Aparte que cada uno es legítimo que quiera vivir la vida que quiere, si es que alguien de ustedes toca guitarra, que pueda comprarse la guitarra que quiere, entonces, perfecto. Entonces, una posibilidad es ganar plata. La otra posibilidad es ganando en el sentido de ir día a día viviendo la vida que tú quieres vivir. O sea, ir armando una carrera, ir dejando tu marca en el mundo, ¿no? Y eso no siempre va de la mano con la plata. Entonces, ahí, si es que en el fondo lo que ustedes quieren ir es ir armando un cierto perfil, lo crucial es ir armando un currículum o terminar optando por aquellos trabajos, si es que se lo ofrecen, por supuesto, que hagan más probable que resulte que puedan vivir esa vida que ustedes quieren vivir o que puedan cumplir sus deseos. O sea, por ejemplo, si es que alguien quiere irse a estudiar afuera y no tiene, y su familia no lo puede apoyar y no quiere pedir un crédito, eh, ahí a lo mejor conviene partir haciendo una combinación entre un trabajo que le permita vivir, pero por otro lado, un trabajo académico en el que tenga que hacer investigación, escribir trabajo, hacer clases, porque en la medida que haga ese trabajo, después todas las becas que se otorgan, la beca Fulbright, las becas Chile, en lo que más se fijan es en la experiencia docente, publicaciones, investigación. Entonces, respecto a la pregunta, ¿cuánto hay que ganar? O sea, ¿en qué me fijo en el tema de la ganancia? Yo creo que lo central es qué quiero ganar. Quiero ganar satisfacción interna por estar plasmando la vida que yo quiero vivir. Quiero ganar plata. Cualquiera de las dos respuestas es legítima, pero dependiendo de cuál sea, los medios o los instrumentos para lograrla van a ser distintos. Bien, pues, dicho eso, vamos al tema de la charla, que es el de la constitución inclusiva
y sustentable. La verdad que cuando me pidieron dar esta charla, yo quise compartir con ustedes mi experiencia en cuanto a los temas que manejo más. Y uno de los que más me ha tocado hablar en el último tiempo es precisamente el de la constitución, eh, la constitución sustentable, ¿no? Yo soy profesor de Derecho Administrativo, en algún momento también fui profesor de Derecho Ambiental. Derecho Administrativo es el que ve todo lo que se refiere a los límites del Poder Ejecutivo, cuándo puede decretar el estado de excepción, es legal o no que intervenga en las protestas, cuáles son los medios que puede utilizar para intervenir en las protestas, cuándo es legal que no se conceda el permiso para una minera, todas esas preguntas que dicen relación con actuaciones del Poder Ejecutivo. Entonces, como pueden ver, el tema económico se encuentra íntimamente vinculado a lo que yo hago. Entonces, ¿a qué voy con la idea de la Constitución inclusiva y sustentable? Esta es una frase que no es mía, sino que es una economista italiana que se llama Mariana Mazzucato. Y cuando hablo de sustentable, seguro que ustedes han escuchado usar esa palabra por los temas ambientales. Y claro, yo abarco los temas ambientales, pero no solo ellos. A lo que voy es cómo lo hacemos para llegar a una constitución que nos permita tener una comunidad que se sostenga en el tiempo. Porque eso significa sustentabilidad o sostenibilidad, algo que se sostenga en el tiempo. Para explicar cómo podemos llegar a eso, voy a partir diciéndoles algo sobre la relación entre constitución y economía. Luego me meteré en los componentes de la sustentabilidad institucional y posteriormente en los aspectos de la discusión constitucional que se avecina que inciden sobre ello. Y finalmente, dado que hay tantas preguntas en estos momentos respecto a la nueva constitución y el proceso constituyente, en las conclusiones diré algo sobre qué cabe esperar. No soy futurólogo, pero sí les puedo decir que hay ciertas cosas que es más probable que pasen que otras. Vamos al primer punto entonces, constitución y economía. A ver, si ustedes han leído los libros, material que está en internet, ido a charlas, se darán cuenta que por todos lados cuando se responde a la pregunta ¿cuál es el rol de la Constitución? Se dice, la Constitución distribuye el poder. Ahora, ¿entre quién distribuye el poder? Ahí nos estamos acercando un poco a lo que nos importa. La respuesta normal a esa pregunta, la concepción tradicional acerca de los destinatarios de la Constitución es que la Constitución está para limitar el poder del Estado. Entonces, siendo eso así, si la Constitución está para limitar el poder del Estado, lo que hace la Constitución, por tanto, es distribuir poder entre los distintos órganos del Estado. Poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Sin embargo, hace más de 100 años, un economista y abogado, profesor de la Universidad de Columbia en New York, dijo lo siguiente: en la actualidad vivimos bajo dos gobiernos, uno público y visible y otro privado e invisible. Es decir, lo que dijo el profesor Hale es que por una parte está el gobierno público, el que todos conocemos, el gobierno propiamente tal, lo que siempre se ha llamado gobierno, pero por otro lado está el poder privado, el poder de mercado, el gobierno del mercado. Entonces, si es que esto es así, si es que en la actualidad se ejerce poder tanto por entes públicos como por entes privados, y el rol de una constitución es protegernos como ciudadanos frente al ejercicio abusivo del poder, la constitución tiene que dirigirse a ambos. Los destinatarios de la constitución tienen que ser ambos, tanto el poder público como el poder privado. Esto, que a lo mejor cuando yo lo explico así puede sonar súper obvio, fíjense que no es lo que se establece en la Constitución
que todavía sigue vigente, que es la Constitución de 1980, porque la Constitución de 1980 parte de la base que solo hay un poder del cual debemos ser protegidos, que es el poder del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Limita el poder del Estado, pero le da chip libre al poder del mercado. Y ahí radica su insostenibilidad, ¿no? Porque en el fondo, una comunidad política en donde el mercado puede hacer absolutamente todo lo que quiere, meterse en todas las áreas, incluso en nuestras necesidades más básicas, es una comunidad que más tarde o más temprano que tarde está destinada a colapsar. Y precisamente para poder poner límites a ese poder de mercado, lo que se necesita es más poder por parte del Estado. Necesitamos una dialéctica, un choque permanente, una suerte de separación de poderes entre Estado y mercado, donde hay un equilibrio entre ambos. Fíjense que este planteamiento, incluso el padre de la economía, Adam Smith, podría estar de acuerdo con lo que yo acabo de decir, porque para él, y contrariamente a lo que se señalan en los textos económicos, el libre mercado no era un mercado donde el Estado no tuviera injerencia alguna, más bien por el contrario, el libre mercado era aquel que se encontrara libre de la injerencia e influencia de los rentistas, de los grandes empresarios que quieren todo para ellos y no les preocupa la economía. Y precisamente Smith se mostraba dispuesto a un rol del Estado para controlar la influencia o injerencia que pudiesen tener sobre los rentistas. Entonces, en un contexto como tal, donde tenemos una constitución que solo limita al Estado y donde la actuación del poder de mercado no tiene límite y este se mete en todas nuestras necesidades básicas, no es muy sorprendente que al cabo de 40 años hayamos tenido algo como el 18 de octubre, ¿no? Porque está desequilibrado nuestro arreglo institucional básico, ¿no? No nos está protegiendo adecuadamente del ejercicio del poder. Entonces, pensando en ese efecto, ¿cómo podemos ver las cosas hacia el futuro? ¿Cuáles son los componentes, por tanto, de una constitución política sustentable en el tiempo? El primer gran componente, yo diría que son estas necesidades básicas que tenemos las personas. Y aquí voy con necesidades básicas. Salud, educación, pensiones, vivienda. ¿Por qué aquí es importante el uso del lenguaje? ¿Por qué digo necesidades básicas? Porque son cosas que están ahí todos los días. Cosas que, aunque el Estado no se haga cargo de ellas, no van a desaparecer. O sea, todos vamos a tener que hacernos cargo y pagar nuestra salud, educación, pensiones, vivienda, ¿no? O sea, para poder vivir y tener lo mínimo para vivir, tenemos que tener cubiertos esos ámbitos. Y la pregunta entonces, ¿qué pasa actualmente en Chile? ¿Cómo paga sus necesidades básicas la gran mayoría de las personas? Y como algunas y algunos de ustedes presentes aquí podrán saber, lo que pasa en la generalidad de los casos es que los pagan a través de un crédito de consumo, yendo al banco. O sea, el crédito de consumo que se publicita en la tele como para poder ampliar la casa, para poder comprarse un auto, para poder comprarse ropa. En verdad, la mayoría de la gente no usa el crédito de consumo para eso. El crédito de consumo se usa para satisfacer necesidades básicas. Y como quizás pueden saber, un crédito de consumo no es algo que el banco dé gratis, sino que el banco gana dinero por dar el crédito. Entonces, ¿qué sucede? Estamos generando un negocio a partir de la satisfacción de las necesidades básicas de la gente. Dicho de otro modo, la satisfacción de las necesidades básicas de la gente depende de que le pasemos plata a los bancos. Pero a la vez, como ustedes saben, en la medida que esa plata que pasa en los bancos no se pague, corren intereses, hay que pagar los créditos mes a mes. Entonces estamos generando
un esquema de vida, un modo de vida, que es complejo. O sea, todos los meses, los primeros días del mes, estar pagando créditos que probablemente no son uno, sino que son varios, y que no son créditos para darse lujo, sino que son créditos para cubrir lo básico. Eh, por eso que cuando el año pasado viene el alza de 30 pesos en el pasaje, estalla todo. Porque vaya que hacen la diferencia esos 30 pesos donde yo ya tengo que estar endeudado para procurarme lo básico. ¿Hay alternativas a este estado de las cosas? Claro que sí. ¿Cuál es esa alternativa? Más Estado, ¿no? Que el Estado, las leyes, garanticen la cobertura de esas necesidades básicas. Esto no quiere decir que no puedan haber hospitales privados, sistema de pensiones privados, incluso participación de privado en construcción de vivienda o en prestación de servicios ocupacionales. No estoy diciendo nada de eso. Más bien mi punto es que el Estado puede garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, puede fijar metas progresivas, porque esto cuesta recursos y no se puede obtener de un día para otro, pero metas progresivas de cobertura que vayan reduciendo la presión financiera que tiene la mayoría de la gente en Chile el día de hoy y puede contar con el apoyo de entidades privadas para otorgar la cobertura que se requiere para satisfacer esas necesidades básicas. Así, por ejemplo, una de las cosas que hoy la Constitución garantiza para todos es la defensa penal. ¿Qué sucede? Existe una cosa que se llama la Defensoría Penal Pública y como hay tanta demanda por defensa penal, ella no da abasto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se termina haciendo. La Defensoría Penal Pública hace una licitación donde contrata a una oficina privada que trabaje con ella, que amplíe la cobertura. Esas son lo que se llaman las defensorías licitadas. Entonces, uno podría pensar en eso mismo, ¿no? Tener tener un Estado que fije las reglas del juego, que establezca los mínimos, que establezca las condiciones básicas, los pisos mínimos de vida digna para todos los habitantes, eh, y que los privados no sean como lo hacen hoy los que definan ese piso mínimo, sino que los privados hagan lo que mejor hacen, prestar servicios y que contribuyan a la ampliación de la cobertura de esos servicios, porque de lo contrario, si es que nos mantenemos en el esquema habitual, en el esquema que tenemos hasta el día de hoy, tenemos una cosa que más temprano que tarde se vuelve insustentable, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, si tenemos la gran mayoría de la gente del país mes a mes angustiada por tener que pagar créditos de consumo, porque no sabe si va a poder, si la plata que tiene le va a permitir llegar a fin de mes, lo que tenemos, y aquí volvemos a un tema que hablábamos al principio, es mucha gente con miedo. Y como ustedes podrán entender, no se hace muy fácil la vida en una comunidad donde la gran mayoría de la gente está con miedo. Eso en cuanto a al sentido más grueso de la sustentabilidad. Existe, por supuesto, un sentido más específico y es el que dice relación con la utilización sustentable del medio ambiente y los recursos naturales. Aquí, ¿cuál es el punto? Obviamente, tenemos necesidades básicas cuyo suministro y provisión entran en colisión con la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Por ejemplo, piensen ustedes en la generación de energía. Cualquier modo de generación de energía, incluso las renovables no convencionales, van a generar alguna externalidad, algún impacto. Los molinos que hay en el norte pueden generar impacto sobre los pájaros. A la vez se dice que también sus baterías generan líquidos que escurren sobre el suelo y lo contaminan. Por supuesto que son menores a las termoeléctricas o las hidroeléctricas. Pero el punto crucial es que eh, las necesidades de la vida moderna muchas veces producen impactos sobre el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la definición aquí, la definición constitucional?
La definición constitucional no es impedir todos los proyectos. La definición constitucional es impedir proyectos insustentables. No es que no queramos proyectos sustentables. Porque actualmente no tenemos proyectos sustentables, porque en el fondo lo que hace la Constitución es que protege los derechos privados sobre el uso de las aguas y tiene normas bastante laxas de evaluación ambiental precisamente para proteger derechos que protegen al individuo frente al Estado, como lo son el derecho a desarrollar actividad económica y el derecho a propiedad privada. Entonces, ¿cuál es el problema que lleva esto? Que al final las decisiones ambientales se adoptan más sobre la base de no afectar al privado, de no afectar los derechos del privado, la ecuación costo-beneficio del privado, que pensando en la protección de la integridad de los ecosistemas. O sea, ejemplo paradigmático, zona de sacrificio, Ventana. Si es que alguien quisiera instalar mañana una nueva termoeléctrica en Ventana, no tendría que hacerse cargo de todo el problema ambiental de Ventana. Solo tendría que demostrar que el impacto de su proyecto individual se ajusta a la normativa ambiental. Entonces, de esa manera subjetivizada de pensar las cosas, de ir uno a uno y no viendo lo global, porque el medio ambiente es un problema global, termina haciendo que vivamos rodeados de proyectos insustentables. Aquí también necesitamos más Estado para proteger estos recursos, para poder decir al privado, sabe que este proyecto si no se puede hacer, busque otra manera, busque otro diseño que sea más compatible con la integridad de los ecosistemas. Ahora bien, tercer punto y final. ¿Cuáles son las cosas que están en una constitución que inciden en la posibilidad de que el Estado pueda dictar leyes que den cobertura a necesidades básicas o derechos sociales, o que pueda dictar leyes que protejan el medio ambiente? En primer lugar, lo que el profesor Fernando Atria llamó en su minuto los cerrojos, ¿no? En Chile actualmente las leyes que dicen relación con las materias más importantes deben ser aprobadas por un quórum superior a la mayoría. Existen leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales. En otras palabras, no basta con que la mayoría del Parlamento, que no es solo una Cámara, sino que dos cámaras, quiera algo. Además, hay que reunir un quórum superior. Y por si esto fuera poco, además, siempre está la posibilidad que el Tribunal Constitucional, una vez que el proyecto de ley sea aprobado, pero antes que entre en vigencia la ley propiamente tal, declare inconstitucional el proyecto de ley e impida que éste se materialice como ley. Y eso es algo bastante único en el mundo. Lo que sucede normalmente, por supuesto, es que hay tribunales, pero ellos revisan las cosas cuando ya están en la práctica, ven que en realidad la ley haya sido tan grotesca y tan desproporcionada que hay una persona de carne y hueso que esté sufriendo sus impactos. Eso no es lo que sucede en Chile. Acá pasa que se está discutiendo una reforma, por ejemplo, el 10% de la AFP, y alguien se siente tocado y dice, no, esto puede generar tal impacto, entonces voy a ir al Tribunal Constitucional. Y eso, por supuesto, implica un amarre gigantesco al proceso legislativo. Al final, en el caso específico del 10% de la AFP, no sucedió porque los parlamentarios se aseguraron y lograron aprobarlo con un quórum de reforma constitucional, pero ese fue un alineamiento de los astros bastante único en el momento más álgido de la pandemia, donde existía una amplísima necesidad por recursos. Entonces, eso por una parte, eso necesitamos para tener estas condiciones de la sustentabilidad, derechos sociales y protección del medio ambiente, pero también por la otra lo que necesitamos es que el Poder Ejecutivo cuente con suficientes poderes o potestades. Ejemplo, un poder o potestad del Poder Ejecutivo, la potestad de sancionar. Caso paradigmático, Servicio Nacional del Consumidor. Me imagino que varias y varios de ustedes acá tienen BTR y han sufrido con BTR. Y cuando tienen un problema con BTR, lo único que les cabe esperar es rezar porque BTR se los arregle y no tienen mucho por dónde presionar. Pues bien, ¿por qué pasa eso? Porque actualmente el Servicio Nacional del Consumidor carece, no tiene poder de sancionar.
Si que ustedes reclaman ante el CERNAC, lo único que puede hacer el CERNAC es contactar a BTR y contarles de su problema, pero depende de la sola voluntad de BTR, sí y cuándo lo arregla. Distinto sería el caso si es que el CERNAC pudiera, ante la denuncia de su problema, sancionar a BTR para que lo arregle, y seguro que ahí BTR lo arreglaría mucho más rápidamente. ¿Por qué no tenemos potestad sancionadora? Por una razón muy simple que se conecta con lo que expliqué anteriormente. Hace ya casi 3 años se aprobó una reforma al Servicio Nacional del Consumidor que lo dotaba del poder de sancionar. Y se aprobó por unanimidad en el Parlamento. Pero fíjense que fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que el CERNAC tuviera potestad sancionadora. Entonces eso les muestra un poco la importancia de cuánto dependen los componentes de la sustentabilidad, derechos sociales y protección del medio ambiente, de la forma en que se regule en la Constitución los poderes del Congreso, cuántos límites o barreras se ponga a la actuación del Congreso y los poderes de la Administración. Conclusión. La nueva Constitución no va a arreglar de inmediato todos los problemas, ¿no? Pero igualmente es un paso imprescindible para empezar a arreglarlos. ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, en la medida que sigan existiendo estos cerrojos, estas barreras sobre la actuación de los poderes del Estado, va a ser imposible que podamos empezar a hacer las modificaciones que requerimos para tener una comunidad política más sustentable. Entonces, ¿dónde está la clave? Una nueva Constitución probablemente va a eliminar estas barreras, estos cerrojos que existen sobre el Congreso, y ello en un mediano plazo deberá redundar en la dictación de varias leyes y modificación de algunas existentes que protejan de mejor manera estas condiciones que requiere una comunidad sustentable. O sea, vamos a tener muchas más posibilidades de arreglos institucionales con esta nueva Constitución que las que tenemos actualmente bajo la existente. Y respecto del tema, claro, porque los cambios traen impactos, traen consecuencias, inversiones, ahí también es importante saber que en Chile y en todos los países del mundo, cuando se hacen cambios, por ejemplo, si el día de mañana se modificara el Código de Agua, lo que se hace es que se establecen transiciones. Muy rara vez los cambios rigen de inmediato, ¿no? Se puede, o si se quiere que rija de inmediato, se da algún tipo de compensación a los afectados por todo el impacto financiero que tiene dejar de ganar algo de un día para otro, o bien la otra posibilidad es disponer de una aplicación gradual, decir, ok, se termina con la privatización de los derechos de agua, pero hay un plazo de 10 años para ello, de forma tal que los titulares de derechos puedan absorber el impacto financiero. Eso se le llama gradualidad, y esa es la manera en que se hacen los cambios de manera pacífica, lo que también es importante para la sostenibilidad de una comunidad política en el tiempo. Eso, estoy atento a sus preguntas. Hola Matías. Bueno, al parecer, por ahora no tenemos ninguna pregunta, así que vamos a proceder al cierre, me imagino. No sé si quieres agregar algo. No, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias Matías por tu tiempo y comentarnos acerca de la importancia de la sustentabilidad y tu experiencia vocacional, que en este momento es muy importante para todos los que nos están mirando. Bueno, se los dejo invitados a todos. En un par de horas, a las 3 de la tarde, estaremos con Alenka Tomisic de la Universidad Diego Portales, que nos hablará sobre la carrera de psicología. Muchas gracias nuevamente.